Se ha cumplido ya el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué ha ocurrido en este lapso? ¿Qué ha ocurrido en estas 4 semanas después de 6 años de vorágine en todos los órdenes? Bueno, más vorágine. Ha sido un mes convulso, intenso, políticamente hablando. Ha sido también un mes de instrumentalización de políticas públicas de este arranque del gobierno sobre asuntos urgentes, prioritarios de la presidenta de México. La seguridad es una de ellas. Otra es la economía. Y naturalmente un tercer aspecto, desde mi punto de vista, también fundamental: la atención social. De esto vamos a discutir, a analizar hoy en Radicales, porque viene al caso en el contexto también de lo que se está ya implementando con la elección de los juzgadores en México. Así es que comenzamos. Alejandro, un mes, 30 días, 4 semanas, primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo valoras este periodo? Yo creo que al cumplir un mes, Claudia Sheinbaum se le terminan las vacaciones y comienza el verdadero reto. Hay que recordar que apenas este martes es la elección en Estados Unidos, gane Kamala Harris o gane Donald Trump. O sea, ahí no importa, pero sobre todo si gana Donald Trump, porque ya hay una precondición, digamos, con el personaje. El personaje está avisando, digamos, 2 asuntos importantes que impactan directamente a México. Uno es una gran, no sé si es deportación, pero una nueva política migratoria que incluye la posibilidad de deportar a 10 millones de individuos. ¿Lo veo sucediendo? No, no lo veo. Pero el solo anuncio en sí provoca problemas en inestabilidad en la relación bilateral. Eso es para empezar. Y luego está la otra parte, que es la parte económica. Se acordó con él mismo una revisión del Tratado de Libre Comercio. Afortunadamente, quien lo revisa con él, entre otros, estaba Marcelo Ebrard, que ahora está en economía. Yo creo que ahí más bien Claudia piensa en el futuro de este reto que viene para ella y para México, con la posibilidad de que gane Donald Trump. Y si no, ya sabe que Marcelo conoce muy bien el tratado y sabe por dónde va a venir la presión. Entonces, creo que esos 2 frentes son los primeros frentes con los que ella va a lidiar si gana Donald Trump. Si gana Kamala Harris, yo esperaría que al menos no hubiera el problema del menosprecio per se al mexicano, a los mexicanos, del insulto, la insolencia. Sí, porque eso es, contra eso no hay nada, o sea, no hay nada. Cuando se impone un tema de dignidad, ya no hay manera, pues, ¿no? Estás en la defensiva del personaje, no estás intranquilo, etcétera. O sea, pero con Kamala Harris podría suceder que no estés a la defensiva, aunque los demócratas son los demócratas, o sea, siguen siendo personajes igualitos a los republicanos, más que medio buena ondita. Bueno, Obama deportó más gente que... Para empezar, sí, es correcto. Y pues bueno, son suavecitos en mano, pero a la hora de ejecutar son canijos. Yo intervendría o hablaría en mi siguiente intervención de 2 aspectos que creo que vale mucho la pena analizar, que es qué es lo que se ha visto en seguridad, por un lado, y segundo, qué es lo que se ha visto en términos económicos. Y dejo un abierto, porque al final todo redondea en eso, que es el 2.0 de la transformación.
Bueno, yo empezaría con lo de la elección en los Estados Unidos. Me parece que el tema de la migración, que es un tema un poco falaz en el sentido no de que no exista un cambio y un aumento de la migración a los Estados Unidos, sino es un poco falaz porque le echan la culpa a México cuando la inmigración ha cambiado muchísimo en estos últimos 5 años, 6 años. Se ha convertido en, digamos, básicamente de venezolanos, de cubanos, de haitianos, de africanos. En el caso de Centroamérica, siguen, digamos que, expulsando muchísima gente, pero son familias completas. Mujeres con niños, etcétera, que era una cosa que no se veía, digamos, la clásica imagen, el paradigma del mojado, ¿no? Que es pues un hombre que va a buscarse la vida para mandar el dinero a su casa de regreso. Ahora son familias las que van, porque finalmente, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, bueno, pues son fenómenos del cambio climático, es decir, las grandes inundaciones de los huracanes en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, la inseguridad brutal que hubo en un tiempo, antes de que Bukele metiera a la cárcel al 20% de la población, la inseguridad jugó un papel importante y hay, digamos, un cambio en la migración, pero en el discurso, sobre todo de Trump, sigue siendo un asunto de mexicanos, de el señor que pasa y que además pasa drogas, ¿no? Estuvieron insistiendo durante toda la campaña los republicanos en que el fentanilo se pasaba vía los migrantes ilegales, cuando es completamente falso. Casi el 100% del fentanilo que llegó a Estados Unidos vía México, hay otra parte que ya vía Canadá, llegó por ciudadanos norteamericanos. Los detenidos son ciudadanos norteamericanos y no hay ningún mexicano. Entonces, ahí digamos que este discurso de voy a construir campos de concentración, voy a expulsar estos 10 millones de gente que está ilegalmente en México, que ha sido apoyada esta propuesta por gente como Elon Musk, ¿no? Y entonces Joe Biden sale y dice, Elon Musk es un inmigrante que no llegó a Estados Unidos con una visa de turista y se puso a trabajar, por lo tanto también es ilegal, ¿no? Es decir, es toda este discurso de los Estados Unidos acerca de que hay algo llamado América, que solo es de los blancos, y que pues, es un discurso que ha permanecido, pero que si tú ves la realidad de Estados Unidos y también la de Europa, pues ya son pedazos del planeta, digamos, multiculturales, multirraciales, etcétera. Entonces pero a la hora de ponerlo en juego en una campaña electoral, tiene su efecto. 1 de cada 10 votantes en los Estados Unidos es un ciudadano naturalizado, es decir, que pidió su entrada a los Estados Unidos de forma legal, y esos después, lo sabemos perfecto, son los que están en contra de la inmigración ilegal, los naturalizados que se beneficiaron, digamos, de un programa de legalización. Pero bueno, efectivamente, cuando hay elecciones en los Estados Unidos, a México le da más o menos igual que sean demócratas o republicanos. Se han portado igual de mal, porque finalmente, digamos, los Estados Unidos es un aparato que incluye a las principales industrias armamentistas, de químicos, etcétera. Hay que ver quién financia, por ejemplo, Atlas Network, pues, por ejemplo, la DuPont, ¿no? Es decir, es un conglomerado de empresas que no se reflejan exactamente en quién llega a la Casa Blanca, es decir, siguen en ese mecanismo de apropiación de recursos, de intervención en los países, etcétera, porque esa estructura no cambia con el cambio de partidos. Y entonces para México es más o menos igual, pero efectivamente en el caso de Claudia Sheinbaum,
La revisión del tratado en 2026 va a tener como puntos principales el asunto del maíz transgénico, que va a estar prohibido ya a partir de ese momento, porque es una reforma constitucional. La prohibición de las minas a cielo abierto también es una prohibición constitucional. La nacionalización del litio que hizo López Obrador, que son todos, digamos, intereses de los Estados Unidos en toda la región. Y en el caso de México, pues sería muy fácil para ellos tener ahí el litio en Coahuila, en Sonora, y meterlo a los Estados Unidos para hacer microchips, pero el asunto es que se nacionalizó. Entonces van a ser puntos de conflicto. Una de las cartas de los Estados Unidos, que a mí me parece bien, porque nos beneficia, es el asunto de la democracia sindical en México, ¿no? Hay un lobby gigantesco de los sindicalistas estadounidenses en México presionando para mejores condiciones laborales, y esos van a ser, digamos, los principales temas de la agenda bilateral en el 2026. Pero efectivamente en este mes Claudia Sheinbaum puso en orden a Ken Salazar, ¿no? Esa fue una de las cosas que pasaron, pero dejo eso para la siguiente intervención. Yo me concentro en lo doméstico. Venga. Y lo doméstico es de una potencia que quizá no se ha dimensionado por lo vertiginoso en que ha ocurrido este primer mes en decisiones desde el Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, y en el Congreso. Pero es de enorme relevancia que haya habido ya reformas constitucionales, otra fase de reformas constitucionales para garantizar los programas sociales en México. Que se blinde constitucionalmente programas que benefician a alrededor de 30 millones de mexicanos, me parece que es algo de enorme relevancia en México. ¿Quién va a poder desmontar eso? Solamente un gobierno antagónico que alcance la mayoría constitucional como la tiene actualmente Morena y sus aliados. Otro elemento que a mí me parece muy importante en este primer mes de Claudia Sheinbaum es por supuesto, la renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte ya de la implementación de la reforma judicial, que ya esté definido también quiénes van a buscar ser jueces, magistrados, y muchos de los cuales han decidido ya no participar en este proceso. Entonces habrá otros que sí van a participar. Ya se integró también en cada uno de los 3 poderes del Estado, incluyendo el judicial, el comité de evaluación que va a procesar justamente quienes cumplen los requisitos para convertirse en juzgadores por el voto popular el próximo 2025. También me parece que es este primer mes de Claudia Sheinbaum ha definido con toda claridad cuál va a ser la conducta que asumirá ante la delincuencia, ante la inseguridad y ante la violencia. No es menor que haya estado presente en una conferencia de prensa el fiscal general de la República, no como subordinado, sino como ente fundamental para luchar contra la impunidad, que es la señal, claro, que es el mensaje que envía efectivamente Claudia Sheinbaum, con 2 aspectos, 3 aspectos fundamentales. El que se haya enfrentado y neutralizado a un grupo criminal en Guerrero, en Tecpan de Galeana, y que haya habido no solamente muertos, sino detenidos. 2, una captura importantísima en Sinaloa, en la que hubo también bajas, 19. Hubo en Tecpan de Galeana 12 muertos, en Sinaloa 19. ¿Esto qué significa? Que vuelve la guerra o la instrucción desde el Ejecutivo a matar antes que detener.
No. Porque hay más detenidos. Pero hay mensajes de que, a ver, están generando violencia, pues vamos a ir por ustedes. El tercer caso, Guanajuato, después de los estallidos de 2 vehículos en Jerécuaro y en Acámbaro, en la parte sur del estado, colindante en una zona que es colindante con Michoacán, pero también con Querétaro y con el Estado de México. O sea, también es importante no perder de vista esto. Entonces, en términos de la inseguridad y de la violencia, que sí está generando una percepción de despliegue criminal, hay una acción del Estado. Insisto, no solamente con alguien que tiene una vocación de policía, y qué bueno que así sea, que haya servidores públicos que tengan vocación para especializarse en el servicio público, en este caso, de garantizarle la seguridad personal y de bienes a los mexicanos, que es Omar García Harfuch, con un cuerpo que está bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que está en perfecta coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de la República, para no solamente capturar, sino para que se procese a los presuntos responsables, sino también ir a otro elemento fundamental, que es atacar las finanzas de los grupos criminales. Y para eso es importantísima la coordinación con la Secretaría de Hacienda, en particular con la Unidad de Inteligencia Financiera. Dicho lo anterior, sin que se modifique de manera estructural la estrategia de paz, no de guerra, del gobierno de López Obrador, sí hay un muy claro mensaje de que van por los criminales, que no pueden andar por la calle echando bala contra las personas. Bueno, detuvieron a este chino que es un presunto responsable del tráfico de fentanilo. Bien, entonces, vista lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, los mensajes que ha enviado, es un mes muy potente, con un adicional más. Ya se publicó también que las empresas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, son empresas públicas, no empresas productivas del Estado, como fue la reforma energética de Enrique Peña Nieto y del Pacto por México. En ese sentido, son 4 aspectos internos que a mí me parece que marcan una muy clara dirección, un claro rumbo en este primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que, diría por último, el mensaje de que no es nada suavecita, de que quien la critica va a encontrar una respuesta. Es el caso de Claudio X González, el jefe de la oposición de la derecha, que le puso un estate quieto la presidenta de México. Hay como varios, digamos, manera de analizar lo de el primer mes de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Uno de ellos es el tema de los niveles de aceptación. Yo creo que esa parte está superada y entra con niveles y los mantiene. Se publican recientemente las últimas encuestas sobre los niveles de aceptación. Hay un buen nivel de aceptación. También responde a que no hay una renuncia de ella a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre muy popular, que es su inclinación hacia la izquierda y su vocación social. O sea, esa parte no van a ver, pues, yo decía, por ahí alguien... ¿A quién se le ocurre que puede separarse, pura distanciarse tontería, y peor romper? Así es, puras tonterías. Por ahí leí o escuché, no sé, pero es lo mismo, es un mismo corifeo, de que se va a mover al centro, que no sé qué. ¿A dónde? ¿Cuál centro?
O sea, ¿cuál centro? Moverse al centro donde está Claudio X González, donde está Héctor Aguilar Camín, en donde está, pues, ¿quién? No, el centro es el desprestigio, punto. O sea, si hay algo que le dio a Claudia Sheinbaum la posibilidad de acercarla a la presidencia y luego le entregó la presidencia, fue su vínculo directo con la izquierda social. Y el vínculo de Claudia con la izquierda social no es menor, o sea, es incluso más poderoso que el del presidente López Obrador, porque él tuvo que lidiar con partidos. O sea, el presidente brinca muy jovencito al PRI porque era la posibilidad, pero luego, en 1988 ya se ha salido del PRI y entra de lleno a las disidencias, digamos, las que se vienen construyendo a partir de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces nadie debería esperar que Claudia brinque hacia el centro. Eso es una tontería, punto. O sea, ¿a qué? ¿Al desprestigio? No lo va a hacer. Bueno, con lo anterior también se construye un mensaje muy claro de que la política social va a seguir y va a mejorar. El 2.0 es real y va a seguir y va a mejorar. O sea, y también lo sabe la presidenta de México, sabe que en la medida en la que ella mantenga la atención directa sobre los núcleos de necesitados, los grupos vulnerables, en esa medida va a mantener ella vigente el espíritu de lo que el presidente López Obrador llamó Cuarta Transformación. Y ese espíritu está vinculado directamente en la sangre de las mayorías, punto. O sea, ahí es algo con lo que tiene que lidiar la oposición, porque esa conquista va a durar mucho tiempo. No va a ser fácil para la oposición volver a construirse una mayoría si en esa misma medida Claudia mantiene la relación directa con las mayorías. Bueno, pero también está la política, el realpolitik, como se le llama. Ella va a tener que enfrentar, sí o sí, una nueva diplomacia. Es cierto que ya puso en su lugar a Ken Salazar y de alguna forma es una manera de decir, esto voy a hacer. Esa es la política con Estados Unidos, o sea, institucional, no grosera, no grotesca, no es el estilo, pero sí de contención. O sea, tú a tu lugar, o sea, tienes necesidad de hablar con comercio, hablas con relaciones exteriores, porque ese es tienes necesidad de hablar de temas de seguridad, relaciones exteriores. Tienes necesidad de relaciones exteriores. Y en México, como ustedes saben, y en México y en casi toda la región, como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos está acostumbrado a hacer lo que se le pegue la gana. El mensaje es, no queremos que hagas lo que se te pegue la gana. Queremos verte las manitas. ¿Dónde estás metiendo las manos? No quiero que vuelvas a sembrarme armas aquí porque entonces dejas un desmadre, punto. Y no quiero estar lidiando con eso. Tampoco quiero que te estés comunicando directamente con el secretario de Energía, con el de Pemex, con esto, porque son sectores estratégicos para México. Quiero verte. ¿Dónde están tus manitas? Te las quiero ver. Y eso va a tener que chocar con la diplomacia comercial propiamente, porque es otro brazo que tenemos. Somos el mayor socio comercial de Estados Unidos, que es una potencia muy abusiva. No es menor, nos va a tratar de cortar. Si llega Trump, ya sabemos lo que va a tratar de hacer. Vamos a tener que lidiar con políticas arancelarias, por un lado, que eso es fuerte, y con otro, con inyecciones de temor al mercado. Él sabe hacerlo porque él conoce el mercado bursátil. Él ha crecido básicamente su capital en el mercado bursátil. Y además es parte de su libro y es parte de su pensamiento sobre las políticas de negociación. ¿Qué va a hacer Donald Trump? Va a presionar directamente a los mercados para que tengan un impacto sobre el tipo de cambio, y luego va a presionar a la Fed sobre las tasas para que haya una corrección de tasas en Estados Unidos que afecte en México. Él puede perfectamente, le puede valer la inflación porque él no piensa como un obrero. Él le puede valer subir un poco más las tasas para sacar dinero y secar mercados. O sea, él sabe hacerlo y lo puede hacer. Y al mismo tiempo es un personaje que puede inyectar temor a los inversionistas sobre la condición en la que se encuentra ahorita México. Entonces, ahí creo que va a haber una tarea de largo plazo que va a durar 6 años. Es lo que con lo que va a tener que lidiar Claudia Sheinbaum, 6 años.
va a tener que estar muy atenta de todas las variables de la diplomacia comercial y la relación con Washington, muy clara, con una mente muy abierta para negociar, y yo creo que tiene una muy buena escuela y tiene brazos para hacerlo. O sea, el presidente lo hizo muy bien. Acuérdense ustedes, apenas llegó López Obrador después del payaso que teníamos de presidente, de Peña Nieto, y cambió la relación. ¿Por qué? Pues porque el otro es un fajado, ¿no? Y a los gringos hay que tratarlos así, ni modo. No, bueno, y tenía una votación muy importante detrás. Sí, así es. Bueno, yo veo, por ejemplo, esa parte, ese frente muy, digamos, sobre el riel. Hay manera, pues, si te vas by the book, como dicen los mismos gringos, irte diciendo, ok, no, cuidado con esto, cuidado con aquello. El otro tema es el tema de la inseguridad. ¿Qué creo yo que se demostró en un mes? Que sí va a haber un cambio, un apretón de tuercas. O sea, sí es una vuelta de tuercas lo que viene, porque además se necesita. Los dos casos en particular, el caso de la detención de este generador de violencia en Sinaloa, estaba el personaje rodeado por círculos de seguridad. Cuando llegan las fuerzas de seguridad, les dicen ríndase, no se rinden. ¡Pum! Abaten el primer círculo de seguridad, se van por el segundo, hay rendiciones, pero se resisten, y luego van por el personaje y lo terminan agarrando. Entonces, en cualquier otro momento, a lo mejor el personaje se habría escudado, habría puesto ese escudo humano y habría mantenido, digamos, las condiciones para fugarse. Y eso, ya sabemos, no va a funcionar en el nuevo gobierno. Por el otro lado, lo que pasa en Tecpan es una forma distinta de lidiar con el tema de la impunidad. A diferencia de lo que sucedió con el presidente López Obrador, donde el presidente sí quería dejar claro que no somos iguales, y entonces tomaba precaución, una precaución muy razonada, no era una precaución, era muy razonado, porque quería decirle muy claramente a México que no estábamos en los tiempos de Calderón y que no se iban a cometer abusos. Entonces eso lo llevó al extremo. Ahora yo creo que eso está muy validado, y la presidenta, en el caso de Tecpan, es la haces, la pagas. Estos grupos criminales llegaron, atacaron un pueblo, luego atacaron una comandancia de policía, mataron a 2 policías, luego atacaron una base militar, y lo siguiente fue, ahora sí, la haces, la pagas. ¿Se rinden o se rinden? No nos rendimos. Pum, 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 pum. Y los que se tengan que detener se detienen, y hubo un número importante de muertos, sí, pero también un número importante de detenidos. Y ahí están los detenidos, y a juzgarlos. Se descubren muchas cosas con la decisión. 1, hay gente que está viniendo a México, migrantes que se están incorporando al crimen organizado, por ejemplo. 2, hay un flujo permanente, constante de armas desde Estados Unidos, de las armas más poderosas hacia los criminales en Guerrero. Entonces la lección no es menor. Todos, digamos, hasta el crimen organizado aprende de esa. Sí, yo agregaría otras vertientes, digamos, de este primer mes, pero no me gustaría dejar pasar lo que decía Álvaro Delgado. Está en marcha un cambio de régimen en México, y ya así se ve, digamos. A lo que me refiero es la decisión que toma el Congreso, diputados y senadores, de la inviolabilidad, la no impugnación de las reformas constitucionales, no solamente es para el caso de la reforma judicial, que es el que urge, sino para todas las demás, para la energética, la electoral, ¿no? Y las demás que vienen, donde no son impugnables por parte de la Suprema Corte estas reformas, como fueron impugnadas, declaradas nulas durante los 6 años de López Obrador, los años de Norma Piña, que serán recordados sin duda como los años más oscuros del Poder Judicial en México, donde liberaron delincuentes de cuello blanco, narcotraficantes, no hicieron nada por la gente, y luego se opusieron a la reforma judicial,
Bueno, eso significa un cambio de régimen, ¿por qué? Porque dota al Poder Legislativo de un poder que no tenía. Le refrenda con esta reforma constitucional el poder modificar la Constitución con 2/3 partes y que no sea impugnable por los demás poderes, ¿no? Es decir, no existe pues algo superior a la voluntad popular. Y entonces, eso, como no existía, teníamos este poder judicial que podía batear las iniciativas constitucionales todo el tiempo diciendo que, pues, que no habían discutido suficientemente, ¿no?, en el Congreso, a juicio de alguno de los ministros, que no se había cumplido con tal o cual requisito, y entonces anulaba una reforma constitucional que beneficiaba en general a millones de mexicanos. Eso es un cambio de régimen porque la distribución del poder cambia y ya está acotada el papel de la Suprema Corte de Justicia y de los juzgadores, y el de los legisladores empieza a adquirir una dimensión que no tenía. Y me parece que parte del cambio de estilo en la presidencia ha sido precisamente ese, es decir, dejar que los legisladores amplíen su poder en contra de las sobradísimas gestiones del Poder Judicial y con una presidencia más autoacotada, digamos, ¿no? Me parece que este estilo de Claudia Sheinbaum en las mañaneras, de ser como muy sobria en sus respuestas, son mañaneras además que si las ves con atención, tienen una cantidad de información brutal, ¿no? Mucho más que las de López Obrador. López Obrador se podía pasar una mañanera hablando de música, hablando de comida, no importaba, pero aquí está acotado a la hora y media que dura y se dan todas estas iniciativas para las mujeres. Y aquí, por ejemplo, me gustaría entrarle a un tema que fue motivo de la mañanera y que es muy importante para muchísima gente en el país, el tema de la vivienda. El anuncio de las 500,000 viviendas que se van a construir me parece que cambia muchas cosas, digamos. Por supuesto, considerar la vivienda como un derecho y no como una mercancía, quitárselas a las inmobiliarias. Generacionalmente también es muy importante para todos los jóvenes que no encuentran una manera de adquirir una vivienda porque la especulación inmobiliaria es brutal en muchas de las ciudades del país y no hay salario que alcance para ahorrar para una vivienda, y entonces este programa del Infonavit, de pagar renta y después adquirir, me parece que empieza a resolver un problema de toda una generación de mexicanos muy jóvenes que pueden empezar a tener por lo menos la perspectiva de tener una casa propia, donde crear una familia, etcétera, con servicios, porque estas 600,000 casas o más que están abandonadas en el país fueron producto, digamos, de especulación inmobiliaria, de lavado de dinero, y entonces se crean, ¿no?, verdaderas fantasmas, colonias fantasmas que no tienen agua, que no tienen luz, etcétera, y ahí están tiradas estas viviendas. Este programa es un programa de veras, digamos, para que la gente adquiera una vivienda y no simular que se construye o que se desarrolla vivienda en el país. Y me parece que es muy importante porque impacta, y al final del sexenio va a acabar impactando a muchos millones de personas, y me parece que es importante mencionarlo. Quisiera abordar dos aspectos. El primero, que tiene que ver con López Obrador. La influencia de Andrés Manuel López Obrador, después de un sexenio vertiginoso, tan rupturista,
con el viejo régimen y en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues sigue teniendo influencia. Al final de cuentas estamos hablando de la continuidad de un proyecto. En la desmesura, en el frenesí, le llamo yo, de los malquerientes de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, del proyecto de la Cuarta Transformación, del proyecto alternativo al modelo neoliberal, Claudia Sheinbaum es una criada, casi en esos términos, la presirvienta, de López Obrador. Y digo desmesura y digo frenesí porque eso es lo que finalmente revelan el que se refieran en esos términos a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Tiene que ver en buena medida con las propias limitaciones, los propios límites de los opositores y de sus propias frustraciones e impotencias. Los mexicanos colocaron en su dimensión al PAN, al PRI y a los otros sectores de la oposición atrincherados en los medios, en los grupos empresariales. Entonces, hay una continuidad, de esto no cabe la menor duda, tanto que en las mañaneras es muy frecuente que se hable del presidente López Obrador, dicho por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Eso implica qué? ¿Una dependencia o un finalmente mismo proyecto al que se le está dando continuidad? Coherencia, congruencia. Bueno, ¿no? hay un segundo piso de la Cuarta Transformación, tampoco se engaña a nadie. Eso me parece que es importante señalarlo y puntualizarlo en términos de que ¿cómo querían que hubiera un rompimiento? Pero además, digo, perdón que te interrumpa rapidísimo. O sea, decían, es que a lo mejor no aplica la reforma judicial. Oye, pero estaba en los 100 puntos, no solamente del programa de gobierno, desde la campaña de Claudia Sheinbaum, eso aparece en el punto 93, 94 y 95, si mi memoria no me falla. Ahí están las reformas, las iniciativas de López Obrador. ¿Cómo quieren que se deslinde de eso? Porque nunca las leyeron. Bueno, o sea, de la misma manera que a López Obrador no terminaron de entenderlo nunca hasta la fecha, porque nunca leyeron lo que dejó por escrito, particularmente sus libros. La propia Claudia Sheinbaum, en el arranque de su campaña de 2024, enumeró los 100 puntos, 100 puntos, hizo ajustes con los 100 puntos de su toma de posesión en el Zócalo. Pero es lo mismo, es el mismo planteamiento, no hay una modificación y lo está implementando. Este primer mes es de implementación de lo que ofreció en esos 100 puntos. Entonces, ¿cómo puede ir ya no solamente contra López Obrador, si son parte del mismo proyecto, sino cómo puede ir en contra de sí misma? Eso habría entonces que reclamárselo. Oye, tú prometiste esto, ¿por qué no lo estás cumpliendo? Y lo que está haciendo es esa implementación. Termino señalando lo siguiente. Hay reformas que van a venir y que vienen fuertes. Y yo creo que esto va a terminar de darle una señal muy clara a los que todavía no creen en qué tanto Claudia Sheinbaum viene con contundencia para consolidar el cambio de régimen. La reforma político-electoral. Morena va a tener el próximo año más de 2,000 millones de pesos en prerrogativas. Es absolutamente inaceptable, aberrante, pero son las reglas que hoy existen en la Constitución. Por eso urge también esa reforma político-electoral que, en congruencia, Morena y sus aliados tienen que abatir el porcentaje de dinero público a los partidos. ¿Tú te imaginas a esta posición de Alito y de Marco Cortés A ver, sin plurinominales?
Es que ese O es sea, parte... teniendo que ir al territorio a hacer campañas exitosas, o sea, se van al cero. Si no hay un cambio radical en el modelo político electoral, en el sistema de partidos legal y constitucional, entonces no podríamos hablar de un cambio de régimen. Es condición de un cambio de régimen, nuevas reglas del juego. Y vamos a ver, entonces, una vez más, atizar esa expresión mentirosa, falaz, embustera, de que estamos en una dictadura. Lo que pasa es que estos personajes que se oponen no están dispuestos a eso y no sabes cómo se van a oponer. Creo que por eso deliberadamente Claudia Sheinbaum está dando un margen para acreditar, pienso, cómo estos no van a querer que haya ninguna reforma política electoral. Si no, ¿qué sentido tiene apoderarse de un partido? Si es el gran negocio. Sí, en esta idea de que el país transita hacia un nuevo régimen, necesariamente tiene que venir la reforma de partidos, o sea, una reforma político-electoral, necesariamente. Si nos estamos creyendo la idea de que hay el fin de un periodo y el inicio de un nuevo periodo, tiene que pasar necesariamente por una nueva condición, una nueva relación, incluso entre el Estado y los partidos. Sin duda. El Estado y los órganos electorales, los partidos y los órganos electorales, y revisar el tema de las plurinominales, que tuvieron un sentido en algún momento en el que se asfixiaba a los partidos políticos y habría que darles algo de compensación. Y ahora, pues no se asfixia a los partidos políticos se encargan de asfixiarse a sí mismos, ¿no? Entonces, y cuando piensas qué pasaría si se acaban las plurinominales, pues pasaría que entraríamos en un escenario real. Sí. Porque lo que tenemos ahora es un escenario inflado. Pasaríamos a un escenario real donde el PRI tiene que tener la representación que se merece. Bueno, en realidad no se merece nada, pero la representación que logre, que los ciudadanos que logren convencerse y demás. Ahora, yo digo, ¿cómo se va a dar? ¿En qué condiciones se va a dar? ¿Dan los partidos políticos que existen hoy en la actualidad suficiente como para que puedan sentarse de manera inteligente con Claudia Sheinbaum, con la secretaria de Gobernación, que puedan caminarse hacia una reforma consensuada? Yo creo que no. Yo creo que no hay manera. Yo creo que va a tener que ser casi una voluntad de Estado hacer una reforma y fuera de un consenso con los partidos, lo cual Lo no que deja de incluye ser peligroso. al Verde y Sí, al PT. No, claro, por supuesto. Razón en tres partidos básicamente, bueno, en 4 partidos básicamente. O sea, porque los otros son más parasitarios y satelitales, ¿no? Pero pienso perfectamente, aunque es un parásito, es un partido que tiene un peso inflado que le dio Morena, que es el Verde. Pienso básicamente en el PAN y la crisis profunda que sufre el PAN y el peso específico que tiene el PAN ahora que va a llegar un personaje de 5º nivel a la dirigencia nacional, Jorge Romero Herrera. O sea, el PAN está condenado. El próximo periodo del PAN es un periodo en manos de un ¿Mafioso? De un mafioso. Y luego el PRI está en manos de un mafioso. Pero siento, fíjate, que hay más vocación política en Alejandro Moreno Cárdenas. Con todo y los gritos. Con todos los gritos y con todo lo que hay ahí. El tema es que es también un rufián, pero hay más vocación ahí y más mañosada que en el mismo PAN. En el PAN está canijo lo que está pasando. Y luego pienso en MC, que está entrando en una fase riesgosa. Dante Delgado no terminó de hacer la transición. Creo que está enfermo, no sé qué tan enfermo está. Dice que tiene cáncer de estómago. Es correcto. Es un cáncer, entiendo, doloroso, pero no es un cáncer que terminal. Que te lleve, como hay otro tipo de más agresivo de cánceres. Es tratable, se puede operar, se puede, etcétera. O sea, hay manera, pues, ¿no? Pero no logró una transición
¿Por qué no logró la transición al interior, a una nueva generación? Pues por ambicioso, por corrupto, porque una manera de ser corrupto es esa. O sea, ha sido corrupto. Dante Delgado sí ha sido corrupto. Entonces, el resultado es que ese partido ha dependido de él y se está hundiendo. Y sí pienso, y con esto cierro esta otra intervención, sí siento que tiene que generarse unas nuevas condiciones para competir en México. Tiene que abrirse, revisarse muy bien las prerrogativas. Como decías, Álvaro, es inmoral que Morena lo reciba, pero son las reglas. O sea, y no hay manera de reclamarle nada. Son las reglas del PRIAN. Pero se supone que Morena debe representar algo nuevo y una transformación, pues, ¿no? Hoy sí puede cambiar porque tiene la mayoría así es, entonces podría hacerlo, tendría que hacerlo, y no solamente tiene mandato para hacerlo, sino que moralmente está obligado a hacerlo. Sin duda. Sí, yo creo que incluso es una demanda lo de que no cueste tanto dinero. Es decir, ya una democracia establecida, la normalidad democrática no requiere de ese gasto de dinero en partidos, incluso en tiempos donde no hay campañas. Y no requiere de los plurinominales. Como decías, es interesante, la creación de los plurinominales efectivamente es en el régimen de partido único, que era el PRI, que dominó 70 años. Después vino el PRIAN, que era esta simulación de bipartidismo, a la norteamericana. En ese régimen de partido único se les daban porcentajes a la oposición, primero a una oposición que era muy afín al PRI, el PPS, el PST, el PARM, que eran como, se les llamaba los partidos satélites. Paraestatales. Y digamos que el partido de oposición era Acción Nacional. Se les daban unos porcentajes supuestamente para incentivar la existencia de la pluralidad de los partidos. Y el dinero también se les empezó a dar para que se crearan esos partidos y se pudieran mantener. Pero lo que sucedió al final es que creció la burocracia de los partidos, que estaban muy bien alimentados de dinero público, que como tenían las plurinominales, pues ya prácticamente no hacían trabajo político, se dedicaron a hacer campañas de medios, campañas de regalar cosas, etcétera, y con eso mantenían, digamos, a la burocracia dorada de los partidos. Pero en este momento, que ya hay normalidad democrática, no necesitamos eso. Necesitamos partidos asentados. Y en la reforma electoral que propuso López Obrador, que diseñó o al menos presentó en público Pablo Gómez, esta idea, digamos, de que haya proporcionalidad total en todo el país, que desaparezcan las circunscripciones y que todo sea mediante listas, le da, digamos, un arraigo a la legitimidad, un arraigo territorial, que en este momento tienen en la parte uninominal, digamos, cuando se habla de los distritos, de 300 distritos, Claudia Sheinbaum ganó 277, es decir, digamos que el obradorismo es lo que está mejor asentado en el territorio nacional, porque estos partidos se dedicaron a ganar porcentajes, ¿no? Incluso, digamos que la definición por excelencia del chuchismo que prevaleció en el PRD, el chuchismo era cuando pierdo gano, ¿no? Porque le permitía un porcentaje que le permitía a su vez negociar, ¿no? Y entonces eso tiene que desaparecer. Tiene que ser una democracia asentada en el territorio y, como dices tú, ver de qué tamaño son realmente todos los partidos políticos sin el dinero y sin estos porcentajes que se calculan ahí con unas fórmulas ¿no? Sí, rancheras. Esotéricas. Y tener, digamos, esa reforma. ¿Qué te permitiría en términos del cambio de régimen? Tener un nuevo sistema de partidos
equitativo, no oneroso para el público, sobre todo que no fueran estas campañas de medios, ¿no?, que también significan mucho dinero para los medios corporativos, sino que fueran en territorio, puerta por puerta, al viejo estilo, y tener una representación en este nuevo aparato legislativo que ha adquirido mayor peso con las últimas reformas, realmente representativo. Entonces, tendrías ya un cuadro más o menos más, si eliges al Poder Judicial y una presidencia muy legítima, tienes ya lo que hemos evocado como la normalidad democrática. Es mi última intervención en este Radicales que analiza el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo voy a dedicar a la relación que la presidenta de México ha establecido con los otros poderes y con los otros niveles de gobierno. Con los otros poderes, particularmente con el legislativo que domina su partido, la coalición que con ella ganó. Y también la relación con el Poder Judicial que está despidiéndose. No hubo vacilación de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Poder Judicial. Ni siquiera ante la chuleta envenenada, lo llamo así retomando una expresión de Alejandro Páez, del proyecto del ministro González Alcántara Carranca, visto por algunos como una salida política. Un puente de armonía. La puente de armonía entre... Citándote a ti. Entonces, yo creo que no ha habido ninguna vacilación, porque está muy claro lo que la Constitución tiene en su cuerpo normativo, y que el Poder Judicial, actuando de manera política, quiso descarrilar. Obviamente con la voluntad entera de Norma Piña y de su cuerpo de asesores internos y externos, y que le dijeron a jueces: emitan suspensiones contra esa reforma constitucional sin tener facultades para ello, que eso es gravísimo. Sí. Ahora se andan quejando La táctica Claudio X González. La táctica Claudio X González. Con las obras del... Ahora se están quejando... Claudio. Ahora se están quejando que puedan ser investigados por la Fiscalía General de la República. Oye, la propia Constitución establece que si tú, servidor público, seas juez, presidente o diputado o senador, no actúas conforme a la ley, hay consecuencias. Bueno, pero ahí no hay vacilación. En lo que me preocupa un poco más, no lo digo, no me preocupa, lo observo como algo anómalo para la normalidad democrática, son como grupos al interior de Morena están adquiriendo mucho más poder, y particularmente me refiero a Adán Augusto López Hernández en el Senado y particularmente a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Son también de pronto, no digo que tumores aún, pero que hay que estar muy observantes para que tampoco se generen abusos de poder. Porque aguas, cuando se tiene también todo el poder, existe la tentación de ejercer despóticamente el poder. No me estoy sumando a la narrativa opositora, pero no puede uno ignorar que hay comportamientos de personajes al interior del propio régimen que actúan de manera arbitraria, y eso tampoco es aceptable cuando se trata de un cambio auténtico de régimen. Entonces, vistas así las cosas, yo concluyo que previendo que esos primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum, vertiginosos, con muchas definiciones muy claras,
pues es un tercio de los primeros 100 días que concluirán en diciembre de este año. 100 días de gobierno que creo que van a marcar cuál será la característica, ya lo es, del sexenio de Claudia Sheinbaum. Yo concluyo con una reflexión más desde la oposición que desde el mismo gobierno. Debería ser claro a estas alturas que el odio genera muchas distorsiones y acarrea más merma que ganancia. Pienso, por ejemplo, en la ponencia del ministro González Alcántara Carrancá, que está, digamos que es el último gran proyecto de odio que ha presentado la oposición. Él escribe, hace o realiza una propuesta para atacar la reforma judicial, una parte de la reforma judicial, básicamente con el hígado. Y es un documento, no solamente en lo jurídico es infumable, o sea, es penoso, la verdad. Es penoso en lo jurídico, sin ser abogados, ¿eh? Sí. O sea, simplemente por lo que se puede ver, es un documento que pretende ser mañoso, es un documento político. Pues no sé, oí una conversación por ahí de alguien o algo así que decía que era buscaba ser, ¿cómo dijiste tú, Álvaro? Un puente de armonía. Un puente de armonía. ¿Cuál puente de armonía? Ni que era fregada. Es un documento mal hecho, lleno de odio, pero con mucha mala fe, y con mucha, toda la mala muy fe. político, sin duda. Pero al mismo tiempo, creo, Álvaro, que el ministro González Alcántara Carrancá, y debe tener como 10 apellidos más, ya sabes que esas familias se pegan los apellidos de todas las glorias pasadas. Silvagerson Márquez, Meyer Serra. Márquez y Casasola. Elizondo. Meyer Serra, ¿verdad? Serra, ¿ok? Bueno. Ya sabes, bueno, ministro con 50 apellidos plantea en este documento las razones de la derrota. Ese es el fondo de las razones de la derrota de la oposición. La oposición no solamente no leyó los documentos del presidente López Obrador, no solamente no se enteró de cómo piensa el presidente López Obrador y cayó redondo frente al presidente, sino que dejó que todos sus actos vinieran del odio. Fíjate, yo siempre dije, si tú te dejas guiar por los núcleos intelectuales que odian a López Obrador, por Aguilar Camín, por Enrique Krause, agárrate, porque esos no tienen proyecto electoral. Agárrate, prepárate, no porque tienen vas a ir. partido. No tienen. Ellos quieren vengarse de López Obrador y les vale que los partidos vayan al fracaso porque no tienen un plan electoral, tienen el plan de vengarse de López Obrador. Ahí están las consecuencias de Aguilar Camín de haberle dicho al PRIAN que bloqueara todas las iniciativas del presidente López Obrador. Ahí están las consecuencias. O sea, en su peor crisis se encuentran los partidos. ¿Por qué? Porque no había un plan electoral de Aguilar Camín y de Enrique Krause para darles a los partidos. Ahora le pasa a la ministra Piña. Los mismos núcleos electorales agarraron y le doraron la píldora a Norma Piña. Y ahí tienes a esta señora, iba a decir, esta pobre mujer. No es pobre. No, ella sabe lo que hace y es un personaje con bastante poder. Ahí tienen a la señora Piña, la señora ministra presidenta, conduciendo a la Corte hacia el vacío de la misma manera en que los partidos políticos fueron al vacío. ¿Por qué? ¿Por qué conducir a la Corte al desprestigio como se fue el PAN, como se fue el PRI y hasta desapareció el PRD? ¿Por qué? Porque de fondo, detrás están los mismos que están tratando de vengarse de la 4T, del presidente y ahora de Claudia, del expresidente López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, no les importa conducir a la Corte al descrédito y entonces me regreso al documento de González Alcántara Carrancá y 300 apellidos más, porque el documento refleja el rencor, el odio y el deseo de que si tuvieran en la mano a López Obrador, lo matarían a mordidas. Aunque tuvieran un cuchillo en la mano, a mordidas para que sufra. Y se nota en el documento, hay una parte donde además intentan verse a sí mismos como iluminados. Hay una parte donde dice, pero si la Constitución es alterada, nos vemos en el futuro, porque en el futuro que regrese la normalidad a esta nación.
todos esos que lo hicieron pagarán. No, sea payaso, hombre. Claro, porque apela al artículo de la rebelión. Claro, o sea, habla de una rebelión. Sí. O sea, 36 millones de votos, una votación histórica, un gobierno con mandato. ¿No le parece suficiente como para rendirse, como para intelectualmente rendirse y decir, ok, va, ahora ayudemos a construir esto porque no lo vamos a contener? Viene el agua, viene un torrente grande, vamos a ayudar a construir, porque si no nos va a arrasar. No, porque el odio lo supera y supera el pensamiento racional. Es interesante lo que dices, porque cuando yo leí que al final acabé casi leyéndolo completo, los 366 páginas de González Alcántara Carranca, me puse a revisar un libro de los 90 de Humberto Eco que se llama Los límites de la interpretación. Y ahí Humberto Eco pues, es muy claro, ¿no? La interpretación no es creación de la nada, ¿no? Entonces distingue entre usar un texto para tus fines personales, torturarlo, dividirlo, decir que una parte es así, la otra no juntar lo que está junto, sino separarlo, etcétera, utilizarlo, y otra es interpretarlo. Bueno, estaba yo leyendo eso y vi que había una respuesta de uno de los aludidos, digamos, en ese texto de Humberto Eco, que Humberto Eco se opone, digamos, a que si no dice literalmente algo, no puedes decir que lo dice. Es decir, tu interpretación no puede llegar a tal grado que acabes diciendo que dice otra cosa, que es un poco lo que le pasa en general a la Suprema Corte cuando se ponen creativos a interpretar la Constitución. Pero uno de los aludidos, que es de la Escuela Pragmática de Filosofía en Estados Unidos, Richard Rorty, le contesta, porque lo menciona Humberto Eco en el texto, entonces le contesta, y le contesta una cosa, por eso me pareció curioso lo que decías, le contesta una cosa interesante, dice, yo no le tengo respeto al texto, más bien creo que lo que hay que tenerle es amor. Dice, cuando uno le tiene amor a un texto, puedes leerlo semánticamente y decir, ¿qué dice? Y entonces dice una cosa muy bonita, dice, descubrir algo que no estabas buscando en el texto. Y dice, pero cuando lo haces con odio, lo torturas, lo mutilas, lo tergiversas, lo odias al texto. Entonces yo me quedé pensando, si no será que los jueces, los ministros de la Suprema Corte odian la Constitución. Viven de ella. Viven de ella. Bueno, es que me impresionó mucho que Carranca diga, es que solo unas partes son la Constitución, lo otro son otras leyes que sí puedo intervenir. O sea, Humberto Eco lo hubiera reprobado. Lo cierto es que, y de esta manera concluimos Radicales, que analiza este primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que al final, este próximo martes, justo el día de las elecciones en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir y a votar el proyecto del ministro González Alcántara Carranca. Y ya lo veremos. Por lo pronto, es imposible que detenga lo que ha sido su propósito, la elección de juzgadores. No hay de otra. Esto ya puede anotárselo Sheinbaum como una victoria suya y el legislativo también, en ese sentido. Entonces, pues es un mes. Es un mes. Muy intenso. Sí, muy intenso. Muy potente. Poderoso. Gracias.